La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el 8º domingo del tiempo de Pentecostés. Doy un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Este es un ministerio del Sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional. Por medio de este sínodo servimos en Latinoamérica y también aliados con Academia Cristo podemos tener sembradores como usted, grupos sembradores como los que estamos en este momento sirviendo con la meta de tener un compañerismo vivo y santo guiado por el Espíritu Santo. El evangelio que vamos a meditar en este día está tomado de Marcos, el capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Así nos dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este es el pasaje que vamos a meditar en este día. El tema preparado, amados de Dios, amemos los predicadores de la Escritura. Conocemos un pasaje que nos dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiese hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ese versículo lo leemos en Mateo capítulo 11, versículo 23. Y al leer la Escritura en cuanto a este lugar, aprendemos que Jesús usó este sitio como el centro de operación para su ministerio público. Allí vivió, allí tuvo una casa, se congregaba en la sinagoga y fue el lugar donde él hizo muchos milagros y acciones diferentes para su ministerio. El contexto de este pasaje, y estamos hablando de San Marcos, el capítulo 6, nos muestra la reacción de duda de los capernuenses al escuchar a nuestro Señor hablar en su sinagoga. Por eso Jesús dijo esas famosas palabras que usamos en muchas oportunidades: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Tristemente, Capernaum es un ejemplo de las bendiciones de Dios dadas y a la vez rechazadas, y por esto fue abatida por su incredulidad. Estas palabras de Jesús, dadas en Capernaum, inmediatamente muestran el problema que usted y yo tenemos. Nuestro pecado contra el tercer mandamiento, que nos manda a escuchar la palabra de Dios de buena voluntad, pero en realidad no somos así. Nosotros caemos en el pecado de la pastorlatría, porque solo queremos escuchar la palabra de un pastor determinado. Solo queremos que predique la palabra ciertas personas, las cuales nos gusta escucharla. Pero cuando nos encontramos que hay un predicador nuevo, tristemente empezamos a criticarlo. Y esto nos muestra el mismo problema que se vivió en Capernaum con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él le rechazaron. No creyeron en él como el Mesías y tranquilamente
Ellos lo rechazaron porque dijeron, es el hijo del carpintero. Y esto nos trae serios problemas en nuestra vida espiritual, porque olvidamos que el mismo Dios ha puesto a hombres para que sean instruidos y llamados por la iglesia y puedan servir en el ministerio público. Y además de esto, por estar criticando o teniendo esa negativa hacia ellos, olvidamos de cuidar lo más importante de nuestra fe, la palabra de Dios. Lamentablemente, mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, la falsa doctrina siempre está lista en los micrófonos de todos nosotros, los predicadores. ¿Y esto por qué sucede? Porque somos pecadores, porque por naturaleza a nosotros nos gustan que las personas nos idealicen y queremos vendernos como los mejores elocuentes que pueden encontrar en el mundo entero. Pero en realidad, una congregación o aquellos oidores de la palabra de Dios, si no prestan atención a lo que se predica, y esto sencillamente por ser idealistas, todos terminaremos enlodados en la falsa doctrina. Cuando hablo de todos, es la congregación, es el mismo pastor. Y si esto sucede, terminaremos todos en un banquete del diablo, siendo su presa y condenados en el infierno eterno por ir en contra de Dios, por confiar en el hombre y no escuchar la palabra de Dios de buena voluntad. Pero este problema no solo lo vemos en este día, sino también en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los maestros de la ley, todos los líderes religiosos de esa época, en los días de Jesús, tenían seguidores y ellos querían ser idealizados por sus seguidores. Por eso Jesús en cierta oportunidad dijo que vio a Israel como ovejas que no tienen pastor. Y es por esto que la respuesta de Jesús a estas palabras es que Él llamó, preparó y envió a sus apóstoles para que cumplieran este bello ministerio de la predicación de la ley y el evangelio. Los apóstoles tuvieron un llamado que nosotros lo llamamos mediato, es decir, Jesús mismo los llamó a ellos para el ministerio. Personas como yo, pastores como yo, que hemos tenido un llamado de parte de una congregación, pues tenemos un llamado inmediato. Por eso la Biblia es muy clara y nos dice que ninguno puede servir si no tiene un llamamiento público al ministerio. Y usamos pasajes como este, el que estamos meditando hoy, cuando Jesús llamó a los 12. Siempre se necesita tener un llamado para ejercer el llamamiento público, porque siempre llamamos a alguien para que pueda servirnos dentro de nuestra congregación. Pero, ¿para qué llamamos un pastor? Usted y yo tenemos el llamado del sacerdocio universal, es decir, que estamos llamados a predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Usted y yo tenemos el respaldo y el llamado de Dios para la predicación de la palabra. Pero cuando nosotros vamos a llamar a un pastor, a alguien que va a enseñarnos la palabra de Dios, a administrar los medios de gracia, el evangelio y los sacramentos, es por eso que llamamos un pastor. Necesitamos tener como referencia 1 Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 7, que nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos
con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos requisitos que acabamos de escuchar, necesitamos tenerlos en cuenta cuando llamamos a alguien para que nos represente como nuestro pastor, porque para eso lo llamamos, para que nos cuide, nos guíe espiritualmente, predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos. Estos versículos de Marcos para este día los necesitamos tener en cuenta porque Jesús solo llamó, envió y dio poder a sus 12 apóstoles. Y los envió de 2 en 2. Esto no es una regla que tenemos que hacerlo para cuando hablamos de las misiones. Es una aplicación que Jesús claramente nos enseña cómo Él los envió a ellos. Pero esa autoridad que Jesús le dio a ellos para que fueran sus representantes donde estuvieran, de hacer los milagros, pues sencillamente era para mostrar la evidencia de que el reinado del Mesías estaba en este mundo. Y estos milagros que ellos hacían, como lo leemos en el último verso de este perícope que estamos meditando en este día, aprendemos de que ellos echaban fuera a los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es un mandato que solamente se dio a los 12. Ese mandato usted y yo no podemos tenerlo, porque la Biblia en ningún versículo bíblico lo manda a usted y a mí o a ningún otro pastor a expulsar demonios o a hacer milagros. Porque la Biblia sí nos manda en otros versículos bíblicos a que hagamos el por qué Jesús mandó a sus discípulos para que predicaran la ley y el evangelio. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Es increíble lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí, en estos versículos. Porque ese motivo por el cual ellos iban a entrar o en salir de una casa, eran las palabras que ellos decían. Marcos nos muestra muy bien el trabajo de estos apóstoles porque ellos predicaban para que los hombres se arrepintiesen. Es decir, ellos predicaban la ley y el evangelio. Realmente la Biblia es la única que tiene poder para cambiar corazones. Usted y yo somos un ejemplo de esto. ¿Por qué estamos aquí? Por el poder de la palabra de Dios. Porque la ley nos convenció a nosotros, miserables pecadores, que somos culpables por nuestro pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Puede hacer esto el Espíritu Santo por medio de esta predicación de la ley? Y recordamos ese ministerio que Jesús dijo claramente que iba a ser el Espíritu Santo, y esto también lo leemos en Juan capítulo 16 versículos 8 y 9. Y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Esa palabra que conocemos como arrepentimiento, en el griego tiene ese sentido del cambio de corazón. El Espíritu Santo cambia el corazón del pecador respecto del pecado. Lo golpea con los errores de la conciencia cuando
Tal vez el pecador ve que merece la condenación del Dios Santo. Pero detrás de toda esta obra encontramos que está la sustitución de Jesús hacia usted y hacia mí. Ese pecado que hemos cometido contra el primer y el tercer mandamiento, por no mostrar amor hacia la palabra de Dios, por tener esa pastolatría, pues vemos en esos versículos, en ese texto para hoy, el perdón de nuestro pecado. ¿Saben, mis hermanos, una cosa? Jesús conocía a sus apóstoles. Jesús sabía que ellos eran pecadores. ¿Por qué Jesús los escogió? Porque creían en Él, porque tenían la fe en Él. El amor de Jesús fue grande con ellos en este reino de gracia. ¿Y para qué los llamó? Para que predicaran la palabra de Dios. Nosotros podemos checar los evangelios y nos damos cuenta cómo estos apóstoles pecaron. Pero aún así Jesús los envió porque Él conocía el corazón de ellos y sabía que eran creyentes. El Espíritu Santo había hecho un trabajo en ellos por el poder del evangelio. Ese mismo trabajo lo ha hecho en usted y en mí. Y esto inicia en la sustitución de Jesús. Jesús llamó y envió a estos hombres. Porque en el corazón de Jesús, en su corazón perfecto, estaba ese deseo de predicar la palabra de Dios. Y es por eso que usted y yo somos perdonados. Pero esta predicación llegó a un nivel muy alto en el día que Jesús fue a la cruz. El día de su sufrimiento. Nos dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9, que Él se humilló tanto que se hizo inferior a los ángeles para poder cumplir la obra de redención. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Es un beneficio perfecto del perdón que usted y yo hemos recibido por la muerte de Jesús. Porque realmente Él ha mostrado que este amor que viene del cielo nos ha permitido hoy que tengamos esa intimidad con la palabra de Dios. Es únicamente esta escritura la que nos guía en este mundo. Por lo tanto, el salmista nos dice, y es un verso muy conocido, la palabra es guía a nuestros pies. Entonces, ¿cómo vamos a transformar todo ese mensaje en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a guiar nuestras vidas en la santificación, en cómo vivimos? Pues primero, es que amemos a Dios, amemos su palabra. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Segundo, demos gracias a Dios por los ministros, por los profesores, por los misioneros, las maestras de escuela dominical, todos aquellos que sirven dentro de nuestras congregaciones y lo hacen fielmente predicando la palabra de Dios. Nosotros como pastores no vamos a ser idealistas, no vamos a querer que la gente nos siga a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos enseñar a ustedes? Que escuchen la predicación de la palabra, que no nos vean a nosotros, que escuchen lo que Dios dice por medio de la palabra. Por esto, vamos a apoyar los ministerios con la oración, pero no solamente con la oración. Vemos cómo Jesús dijo a sus apóstoles que ellos no necesitaban nada material para su ministerio y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y nosotros, ¿qué vamos a aprender a hacer con estos versículos? Vamos a apoyar el ministerio de la iglesia con nuestras ofrendas. Y eso lo hacemos por amor y agradecimiento a Dios.
Porque queremos que los ministros que nos sirven, las personas que llamamos para que nos sirvan, estén de tiempo completo, dedicados a preparar bien las clases, bien los sermones, para que ellos puedan dedicar un buen tiempo en guiarnos, aconsejarnos, ayudarnos en los momentos que nosotros necesitamos. Por eso, demos gracias, mis hermanos, por las bendiciones que Dios nos ha dado, por aquellos que públicamente enseñan la palabra de Dios, porque realmente nuestro corazón está enfocado en escuchar la palabra de Dios en buena voluntad. Y vamos a dar gracias de que escuchamos esta palabra en comunidad, así como estamos en este momento, porque Él nos ha bendecido con hombres que predican fielmente la palabra de Dios para que usted y yo sigamos en nuestro caminar hacia la vida eterna. El amor de Cristo nos siga guiando en nuestra vida de santificación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así sea. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en este día con tu palabra. Haznos amadores de tu palabra y que tengamos en buena estima aquellos que son fieles enseñando y predicando tu palabra. Oramos por cada pastor, cada misionero, por las maestras de escuela dominical, por aquellos que son líderes en nuestras congregaciones enseñando la ley y el evangelio. Da sabiduría a ellos para que puedan seguir, Señor, enseñando la palabra de Dios y cuidando a tu pueblo, porque realmente son ovejas de tu redil. Padre de amor, te pedimos que apartes de nosotros la falsa doctrina, que no seamos idealistas y que amemos a todos los que nos sirven. Ponemos en tus manos a Socorro, oramos por su salud, como también bendice a Mariano en sus dolencias físicas, a Yoli Vargas, también bendícela a ella. Y ponemos también en tus manos a Nelly, la mamá de Ana Ortiz. Padre de amor, también queremos orar por Julia, la mamá de nuestro sembrador Camilo en Bogotá. Y también queremos pedir, Señor de los cielos, por el papá de Marianela en Chile, el papá de Piedad acá en Medellín, y te presentamos la mamá de las hermanas Agudelo. Señor de los cielos, también queremos orar por nuestras familias, que seas tú bendiciendo, fortaleciéndonos. Y bendice también a nuestra hermana Beatriz, que es la melliza, y ella realmente también necesita esos momentos de oración para que le ayudes en todo su tratamiento. Bendice a nuestros hijos que sigan creciendo en la fe, que todos nuestros matrimonios sigamos juntos hasta que la muerte nos separe, y bendice a esta tu iglesia para que sigamos predicando fielmente tu palabra. Que el ministerio de Academia Cristo siga creciendo, que cada día haya nuevos sembradores llevando fielmente tu palabra y que sigamos juntos caminando en esta fe. Gracias por el techo, la comida, el vestido, y gracias porque tú solamente nos provees todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.